Bien, ¿recordáis cómo terminamos la grabación anterior? Estábamos hablando de la oración como intercambio, cómo los sentimientos humanos suben a Dios empujados por la gracia y se inscriben, se injertan, se insertan en la sabiduría divina, en el Verbo. Eso un día se manifestará en la encarnación. Yo creo que no se puede comprender el calado, la dimensión de un año de la misericordia sin meditar profundamente en el misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne. El Verbo vino a vivir como vecino de la humanidad, humano, prójimo, próximo, a compartir nuestros afectos, la situación de violencia que el pecado había generado, a compartir nuestra vida. Por eso, la encarnación del Verbo es la presencia personal de la misericordia de Dios, de la misericordia del Padre. Esa misericordia hecha persona se nos presenta en Jesús. La encarnación es el misterio de la presencialización de la misericordia divina. Simplemente para estimular nuestra imaginación y nuestra sensibilidad. ¿Creéis que Teresa de Calcuta hubiera llegado al corazón de tanta gente y hubiera hecho el bien que hizo sin vivir en Calcuta, sin vivir en esos barrios miserables, sin estar cerca, próxima de tanta miseria? Una vez leí en un periódico, no digo cuál, una crítica a Teresa de Calcuta y decía: ¿cuánto esfuerzo para nada? Para coger a moribundos y llevarlos a que mueran. ¿Qué más da que mueran en la acera a que mueran en una cama? Si lo importante es, habría que evitar que mueran. Un gran hospital, medios de curación. No comprendían que todo eso es necesario, el hospital, la medicina, etc., pero que hay algo previo que permite lo otro y que lo hace humano: la cercanía de la presencia. Y esa es la santidad. Luego, las vidas que hayas salvado, la dignidad con que han muerto otros, las hermanas que la han acompañado y que son, pues, recogedoras de lágrimas por toda la humanidad, eso es derivado. Lo primero es la presencia. ¿Podría el padre Damián, San Damián de Molokai, haber hecho la tarea que hizo con los leprosos sin vivir en Molokai? A nosotros eso nos cuesta, porque eso de mezclarnos, de entrar, de hacernos como, es difícil, es difícil. ¿Os imagináis a una persona que se ha criado siempre en un palacio? Olores, pues todos a aromas exquisitos, comidas bien presentadas, vestidos limpísimos, habitaciones decoradas, limpieza, olor, todo. Y que ahora se va a ir a vivir a una barriada, pues no sé, de las periferias de Buenos Aires o de México a esas chabolas. Barro, lodo, suciedad, comidas sacadas muchas veces de contenedores, vestidos que huelen a distancia mal. Se acostumbraría. Pero si realmente quiere hacer algo por ellos a fondo y desde la misericordia, algún tipo de aproximación, aunque sea visita nada más, tiene que hacer. De lo contrario, no puede haber misericordia. Por eso, el primer acto de misericordia, el primero, el que abre el camino, es la presencia. El estar con, el acompañar. ¿Sabéis otro nombre de la misericordia?
muy bonito. La misericordia se llama compañía, compañero, compañera, amigo, cercanía, porque es lo que más anhelamos y es al final lo que llena nuestra hambre y nuestra sed. Luego esa compañía nos traerá otros bienes, pero lo primero, lo esencial, lo definitivo, lo que no pasa, lo que marca para siempre es la cercanía. Por eso la encarnación es el gran misterio. Vamos a volver más de una vez sobre este asunto, mucho más cuando se acerque la Navidad. Pero un paso más sería este. La palabra es expresión de la misericordia o es destructora de la misericordia. Vamos a hablar un momentito de la palabra. Lo mismo que en la oración, la palabra ha metido en Dios nuestros sentimientos, nuestras situaciones humanas, la palabra puede ser vehículo de misericordia. Fijaos la importancia que le da Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Cuando nuestra palabra es absolución del otro, perdón del otro, amor al otro, es el primer ejercicio de la misericordia. Y como hemos hablado de la encarnación, pues vamos a fijarnos ya en Jesús misericordia. Pasó por este mundo haciendo el bien, ejerciendo la misericordia, porque Él era la misericordia del Padre hecha verbo y hecha verbo encarnado. Y como estamos hablando de la palabra, caigamos en la cuenta que a lo largo de su vida la palabra de Jesús fue siempre palabra de misericordia. Y solamente se convirtió en palabra dura, acusadora, cuando echaba de menos esa misericordia y se encontraba con personas que juzgaban y destruían. Y entonces su invitación a la misericordia se tornaba grito, y se tornaba acusación, y se tornaba profecía. Pero su palabra, con el pobre, con el miserable, era siempre palabra de misericordia. Por ejemplo, ¿no os acordáis cuando se junta con Mateo, con aquellos publicanos que eran rechazados, eran pecadores, y va a comer con ellos? El significado de las comidas como comunión, compañía, y empieza a surgir una crítica. Fíjate, ¿con quién se junta? Dime con quién andas. Y Jesús, que se da cuenta, les dice una frase cargada de misericordia. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto está en el capítulo 2 de San Marcos. Es una frase expresiva de misericordia. Yo no he venido aquí a condenar, no he venido... No, soy un médico y vengo a la enfermedad. Por tanto, mi misión no es irme con los sanos. Mi misión no es estar con los que no necesitan misericordia. Estos la necesitan. En uno de aquellos debates que había sobre los alimentos con los fariseos, pues Jesús sale con otra frase. Una frase está en Mateo el capítulo 12, que toma en parte de Oseas. Si hubierais comprendido lo que significa misericordia quiero que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Habían incumplido el mandamiento del sábado, critican. Y Jesús dice, no, si es que el sábado es un día de misericordia, antes que de descanso, antes que de oración formal y colectiva en el templo, es un día de misericordia. O aquellas sentencias del capítulo 5, versos 44, 45,
el capítulo 6 a partir del 35, cuando Jesús está hablando del perdón a los enemigos. Perdón a los enemigos. Fijaos lo que esto significa de misericordia. Y dice estas palabras: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. La misericordia es extensiva, no puede ser selectiva. Y Lucas lo transmite en el capítulo 6 a partir del verso 35. Y al final es lo mismo. ¿Queréis ser hijos del Padre? Pues tenéis que actuar como el Padre. ¿Cómo? Porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La palabra de Jesús, ya lo iremos viendo, sus gestos, sus obras, siempre son misericordia. Y ya digo, únicamente se vuelven duras, acusadoras, cuando hay personas que se niegan absolutamente a la misericordia, que condenan, que no perdonan, que juzgan, y entonces sí, entonces Jesús se enfada. Pero se enfada por la falta de misericordia. Y como no, para acabar, solo lo voy a citar. El capítulo 15 de San Lucas, el centro del Evangelio de Lucas, que hace que Lucas sea llamado el Evangelio de la Misericordia. Es el capítulo del buen pastor que deja 99, va por la perdida, la carga en el hombro. Es el capítulo del Padre bueno, que cuando el hijo desgraciado que se fue vuelve hecho trizas, no le pide que se justifique, no le pide una confesión de culpa siquiera, sale y le abraza. Y esta palabra de Jesús es la lección que Él nos da de quién es el Padre y de quién es Él. De quién es el Padre y de quién es Él. Y ahí queda el hijo mayor en muy mala posición. ¿Por qué? Porque no acompaña la misericordia del Padre. Hijo mío, que no haces fiesta y tu hermano ha vuelto, que no te alegras de mi cariño hacia tu hermano y de que tu hermano está vivo, entero, y le vamos a recuperar. ¿Dónde está tu misericordia? Y en consecuencia, ¿dónde está tu alegría? Porque quien pierde la misericordia, pierde la alegría. Hemos iniciado ya el meternos en la persona de Jesús, en descubrir en Él el sacramento humano de la misericordia. Vamos a continuar los próximos días en esta línea.